Sí. Perfecto. Ok, Isaac, platícame un poquito. ¿Tú qué sientes que la ley de atracción es solo un mito? ¿Si es verdad, no es verdad? ¿Cómo aplica desde tu concepción? Yo creo que es completamente cierta la ley de atracción. Hay mucha gente que es escéptica, incluso, pues muy al principio yo decía, no, es que eso no existe, eso, las cosas pasan porque uno las provoca y uno las trabaja, pero me han tocado casos sin tener que leer ningún libro, sin tener que ver ninguna cuestión en relación al tema de la ley de atracción. Me han pasado cosas que digo, oye, es que esto yo lo deseaba mucho, yo lo estaba pensando que me iba a pasar, yo estaba pensando, casi me veía cómo iba a ir, cómo iba a ir vestido, casi, y me pasaban cosas, ¿no? Entonces fue que empecé a ver que esto sí es una realidad. Lili es mucho de esta situación, le encanta todo esto de la ley de atracción y todo eso, y yo me peleaba, bueno, no me peleaba, pero sí debatíamos, ¿no? De que yo era el escéptico y yo era el que no, las cosas uno las provoca y uno tiene que hacer que las cosas sucedan, pero por uno, no por ninguna ley de nada. Pero ya cuando como les digo, me empezaron a pasar cositas así, fue que empecé a creer. Y sí creo ahorita en la ley de atracción. Gracias por tu comentario, Isaac. Y yo lo retomo, ¿por qué? Porque si se dan o se han dado cuenta, Enrique nos reitera comúnmente la parte de la felicidad, el cómo ser feliz. Ya vimos el concepto que es subjetiva para cada uno de nosotros y nos habla de cómo lograr esa felicidad. Eh, en esta etapa de capacitación, nosotros deseamos transmitir ese logro de la felicidad de acuerdo a la concepción o que cada uno tenga de ella, pero con herramientas que podamos ver tangiblemente y muchas veces pues probadas por la ciencia, porque nos podemos preguntar, oye, ¿cómo compruebo la ley de atracción? Nosotros buscamos y nos hicimos de material que nos permitiera ser más objetivos sobre el tema y realmente entender que sí se puede trabajar, que sí se puede entrenar la mente para que realmente atraigamos esas cosas positivas a nuestra vida y también obviamente pues las compartamos con nuestro círculo cálido, con nuestro entorno. Dado esto, me permito compartirles el siguiente video. Si realmente queremos crear la realidad, tenemos que impactar a nuestra mente subconsciente. Y eso se hace con repetición y alto impacto emocional. Y muchas personas fallan porque la visualización es el arma más poderosa que tenemos de construcción masiva. Es lo que explico siempre. ¿Por qué? Porque tienes que crear... Perdón, ¿estaban escuchando el video? ¿Sí? Sí, pero como sentía se oía medio chistoso. Ok, lo vuelvo a compartir. Permítanme. Sí, escuchaba bien. Crear una imagen en la pantalla de tu... Si realmente queremos crear la realidad, tenemos que impactar a nuestra mente subconsciente. Y eso se hace con repetición y alto impacto emocional. Y muchas personas fallan porque la visualización es el arma más poderosa que tenemos de construcción masiva. Es lo que explico siempre. ¿Por qué? Porque tienes que crear una imagen en la pantalla de tu mente. Y esto no es algo nuevo. Si te vas a las cuevas de Altamira, en España, verás que hay unas cuevas donde en la zona más oscura hay unas pinturas rupestres. ¿Y qué son estas pinturas rupestres? Eran paneles visionarios de los hombres prehistóricos para visualizar la caza. ¿Por qué lo hacían en una cueva más oscura? Porque como decían Jesucristo o San Pablo, si quieres atraer algo en tu vida, todo lo que pidáis en estados de oración, creyendo que ya lo tienes, lo recibiréis. Es lo mismo que hacían los hombres prehistóricos. Si te fijas, entras en esa cueva y hay 3 piedras planas en el suelo, que era donde ellos se estiraban. Y si vas a visitar la cueva, verás que te estiran para poder ver lo mismo que los hombres prehistóricos veían. Y estaba en una cueva en el interior, para que la luz fuera más tenue y poder entrar en esos estados de oración que decía Jesucristo, o esos estados de vibración alfa que dice la ciencia, y las vibraciones del pensamiento las podemos medir, alfa, beta, delta. Los estados de oración son los estados en los que tu mente racional se relaja y el subconsciente puede ser impresionado mucho más fácilmente, y eso es lo que hacían los hombres prehistóricos.
se sentaban en un sitio con luz tenue, entraban en estados alfa, en estados de relajación, en estados de oración y visualizaban creyendo que ya lo tenían. Así que se pintaban esas cuevas con esas cazas y creían que ya habían obtenido la caza y que ya estaban disfrutando del resultado. Y luego disfrutaban del resultado. Estos principios han sido utilizados durante muchísimos años y no siempre con buena intención. Si nos fijamos en la historia, Adolf Hitler colocaba esvásticas en las fotos de las ciudades que quería conquistar y las visualizaba en su despacho creyendo que ya lo tenía. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que estos principios, bien utilizados, son muy constructivos, pero mal utilizados también son muy destructivos. Tú tienes la capacidad de cambiar tu vida, tienes la capacidad de utilizar los principios del espejo y ser guiado por la voz de tu alma para poder transformar tu vida también. Ahora, lo más importante de todo el proceso es que tenemos que tratar de convencer a tu mente. Y hay una mente que sabe que esto es verdad, pero hay una mente lógica y racional que todavía tiene dudas. Básicamente porque hemos sido programados desde muy pequeñitos, y más en nuestra cultura, que si no está avalado por la ciencia no es algo real. Quiero advertirte de algo y quiero hacerte conocedor de algo. La ciencia a lo largo de la historia se ha equivocado muchísimas veces, con lo cual, que la ciencia vale algo no es sinónimo de que sea cierto, simplemente es cierto hasta el nivel de conciencia en el que en este momento hemos llegado. Pero la ciencia también avala estos principios. En 1801, o sea que estamos hablando de hace más de 200 años, Young hizo un experimento en el que estaba tratando de medir las partículas de la luz y se dio cuenta en el experimento conocido como la doble ranura de que el efecto observador modificaba la materia. Lo que nos enseñan en el colegio no es exactamente la verdad. Además, los sentidos nos gastan bromas. Uno debe preguntarse, ¿qué es la realidad en la que nos encontramos? Los físicos modernos dicen que no son más que ondas de información. ¿Me lo creo? Eso espero. ¡Oiga! Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas.
explicó. ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos.